Hola chicos, buen día. Espero que nos encontremos, bueno, ya, buena tarde de hecho. Espero que nos encontremos muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Hola Joana, buena tarde, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Miss. Pues ahí más o menos. ¿Por qué tienes gripita? Sí, como que estando un poquito mormada. Uy, mucho cuidado ahora que anda el clima más loco de lo normal. Sí, Cuidado, cuidado. ¿Y tus compañeros no estuvieron en sus otras sesiones o sí? pues en la pasada nada más fue Daphne. Dafne y tú, No, Daphne nada más, hasta donde sé. y ahora nada más tú. Se van turnando. Sí, Ay, no, pues espero chiquillos. que sí se conecten, porque también el jueves nada más me conecté yo. Exactamente. Pero, ay, chicos, qué bárbaros de veras. No deben de perder la oportunidad de sus clases completas. Sí, Eso es muy necesario. Pero bueno, no se diga más. Como nuestros tiempos son muy precisos, pues sí, nosotros sí vamos a aprovechar el tiempo. Y pues esta ocasión les voy a compartir un video, espera, uy, ya, un video clase prácticamente justamente de la sintaxis española que nos da una confirmación de lo que hemos estado viendo acerca de sintaxis, más lo que ya nos hicieron favor de compartir la sesión pasada, que si nos damos cuenta es ya se va haciendo un poquito más complejo porque ya tenemos más datos con los cuales trabajar. Tú me puedes confirmar esta información acorde a lo que nos vas a compartir mañana en la exposición, que pues no es complicado, pero sí es laborioso y sí hay que tener atención en justamente todos estos conceptos, ¿cierto? Entonces, pues justamente ese es el objetivo esencial del, del video, que ustedes puedan tener desde otra perspectiva todos estos datos y con esto, con el video, van a generar su actividad de entrega del día de hoy, que justamente vas a hacer van a hacer un esquema, el que ustedes quieran, conocen muchos. Ahora sí puedo decir que conocen varios esquemas, pueden hacer el esquema que ustedes quieran y unos minutos antes de terminar la sesión les voy a hacer una serie de preguntas para que también lo puedan contestar. ¿De acuerdo? ok, Miss, sí. Entonces, comparto pantalla. Si no se escucha o algo, por favor, me avisas. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta clase especial de sintaxis española básica, necesaria, imprescindible en academialatin.com. Es la sintaxis básica que necesitas entender en español. Vamos a ver teoría, vamos a ver ejemplos y vamos a ver trucos y además, al final del todo, vamos a hacer prácticas para implementar todo lo que vamos a estar viendo, que como digo, pretende ser una introducción, es decir, si no sabes absolutamente nada de sintaxis o si no entiendes lo que te explican en otras partes, en el colegio, en el instituto, por internet, en YouTube, pues bueno, con esta clase especial, como digo, vamos a intentar y con suerte realmente conseguir
entender los básicos de la sintaxis española, ¿vale? Por supuesto, esto es una introducción, pero si sabemos esto, si podemos entenderlo, ya a partir de aquí nos va a resultar mucho más fácil entender todo lo demás. Esto, por supuesto, no es toda la sintaxis que uno debería saber, pero es un comienzo fantástico, ¿no? Entonces, venga, sin más dilación, empezamos. Tienes que saber sintaxis. Eso está por descontado. Incluso si la odias o tienes un grave trauma escolar con ella, necesitas la sintaxis. Toda lengua tiene una gramática y una sintaxis, por tanto, no puedes aprender una lengua sin entender, al menos entender, no hablo ya de dominar, pero entender al menos la sintaxis básica de tu propia lengua. Es decir, entiendo que del español. Esto es precisamente lo que vamos a aprender en esta clase, lo fundamental. Y vemos que siempre estoy poniendo en cursiva básica, fundamental, estrictamente necesaria, etcétera, ¿vale? De la sintaxis española. Para ello vamos a explicar la teoría estrictamente necesaria, es decir, sin rollos patateros, con ejemplos y daremos trucos para entenderlo todo. Al final vamos a practicar con oraciones y las corregiremos y explicaremos aquí en la pantalla y voy a ir explicando yo qué es lo que estoy haciendo, por qué, etc. Y ahora, esta clase especial está concebida como un complemento al curso de latín desde cero y al curso de griego antiguo desde cero. Ahora, quizá estés pensando, bueno, pero es que yo, por ahora, al menos, no estoy estudiando latín y griego. Entonces, esto me puede servir si, por ejemplo, yo lo único que quiero es aprender sintaxis porque estoy en secundaria y simplemente para lengua española. Pues sí, esto también te sirve, ¿vale? Pero está sobre todo enfocado para los estudiantes de latín y griego, ¿vale? El método de aprendizaje de lenguas clásicas, latín y griego, como digo, básicamente conocido usualmente como gramática-traducción, se fundamenta, en muy resumidas cuentas, en dos pasos. Uno, estudiamos un nuevo contenido gramatical, por ejemplo, imaginemos las oraciones de relativo. Y luego, aplicamos ese nuevo contenido a un texto que tienes que analizar morfosintácticamente, es decir, morfológicamente y sintácticamente, y luego traducir al español, ¿no? Entonces, por eso, gramática, traducción. Primero, estudiamos esa gramática y luego aplicamos ese contenido gramatical a un texto que contiene, como había dicho en el ejemplo, oraciones de relativo, por ejemplo, ¿no? Probablemente no hará falta decirlo, para realizar un análisis sintáctico, esto de analizar morfosintácticamente, de un texto en latín o en griego, hemos de conocer los rudimentos de la sintaxis y para ello tenemos que empezar teniendo las bases de la sintaxis española. Lógicamente, no podemos pretender entender la sintaxis latina, siendo que el latín no es nuestra lengua, sin conocer la sintaxis española, ¿vale? Entonces, por eso, primero tenemos que empezar por la española y luego eso lo extrapolamos al latín, al griego e incluso otras lenguas. Aunque te pueda extrañar, para esto no hemos de conocer los tipos de sintagmas, no hemos de conocer sintagma nominal, sintagma adjetival, nada de eso. Ni las partes del sintagma nominal, que si determinante, que si adyacente, que si el núcleo, tampoco nada de eso. Ni debatir si un determinante es actualizador o modificador, en fin, todo esto es, vamos a decirlo así, una especie de crítica a estos análisis excesivamente exhaustivos, innecesariamente exhaustivos, que, al menos en mi opinión, y para lo que nosotros lo necesitamos, que muchas veces se enseñan en lengua. Entonces, pues, muchas veces en lengua española, ¿no? Entonces, muchas veces los profesores se empeñan en ir a mucho detalle sin que antes hayamos entendido lo más superficial, lo más básico y lo que es realmente más útil y más práctico, ¿vale? Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí, lo que es realmente práctico, ¿vale? Tampoco tenemos que aprender definiciones. Entonces, muchas veces os habrán dicho, el objeto directo es el objeto, el complemento que recibe directamente la acción del verbo. Pues bueno, vamos a ver que realmente no importa que sea el objeto directo, ¿vale? No importa. Ni siquiera tenemos que dividir la oración en sujeto y predicado, ¿no? Lo típico que se hace en lengua, lo primerito de todo, sujeto y predicado. Pues eso realmente no importa, ¿vale? Dominar la sintaxis necesaria es tan fácil como saber identificar los sintagmas fundamentales, ¿vale? Eso es lo único que tenemos
que saber nosotros realmente, saber identificar los sintagmas fundamentales. Entonces, vamos a ver aquí que esta clase efectivamente es, he dicho, no hace falta saberse definiciones, solo nos tenemos que saber una definición, ni siquiera sabérnosla, simplemente entender el concepto, ¿vale? Que es la de qué es un sintagma, porque vamos a estar trabajando con este concepto todo el rato, ¿no? ¿Qué es un sintagma? Luego tenemos aquí los tipos de sintagmas más importantes, ¿no? El sujeto, el atributo, objeto directo, indirecto, los complementos circunstanciales, el complemento de régimen, el complemento del nombre y luego ya la práctica de análisis sintáctico. Todo eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Y, como digo, antes de empezar tienes que hacer algo muy importante. Olvida todo lo que te hayan dicho hasta ahora sobre sintaxis. Muy especialmente, olvida todos los truquis sobre hacer preguntas para identificar tal o cual, ¿no? Entonces, pues lo típico. ¿Cómo se identifica el sujeto? Pues se pregunta el verbo quién. Mal, ¿vale? Entonces, intentamos olvidar todo lo que nos hayan explicado hasta ahora y vamos a intentar empezar desde cero con lo que yo considero buenas prácticas, ¿vale? Entonces, todo esto que te han enseñado hasta ahora probablemente no te esté haciendo ningún favor. Por algo será que llevas no sé cuántos años en clases de lengua estudiando sintaxis y todavía no la has entendido, ¿vale? Entonces, pues vamos a quitarnos todo eso y vamos a empezar desde cero. A partir de ahora, las únicas preguntas permitidas son las que yo diga, ¿vale? Entonces vamos a ver que la mayoría de preguntiñas, estas que dicen los profesores, no valen. Hay algunas que sí valen, ¿vale? Entonces, solo esas son las que valen. Bien. Empezamos por qué es un sintagma. Esto es básicamente la única definición que tenemos que entender. No digo ya aprender, entender. Un sintagma es, grosso modo, ¿vale? A grandes rasgos, un grupo de palabras, entonces, grupo de palabras que están juntas porque tienen la misma función. Sujeto, objeto directo, atributo, etc. A veces un sintagma puede ser una única palabra, ¿vale? Porque en principio digo grupo de palabras, porque normalmente son varias palabras, pero puede ser incluso una única palabra. Entonces, por ejemplo, en Pepe es alto, tenemos Pepe es un sintagma, es un sintagma, alto es un sintagma. ¿Bien? Luego, otras veces un sintagma puede estar formado por muchas palabras. Entonces, por ejemplo, el vecino que vive en la esquina es alto. Pues todo esto es un sintagma, también puede ser. Y efectivamente, como quizá te hayas dado cuenta ya, un sintagma puede abarcar otros sintagmas, es decir, como las típicas muñecas rusas, que hay una muñeca rusa, luego dentro de la muñeca rusa hay otra muñeca, otra así, ¿no? Pues lo mismo pasa con los sintagmas. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Es básicamente lo mismo, el vecino que vive en la esquina es alto, y vemos que todo esto es un sintagma, pero realmente dentro de todo este sintagma hay otro sintagma. Y luego dentro de este sintagma hay otro sintagma, ¿vale? Y así. Y esto teóricamente puede ir hasta el infinito. Bien, pues eso es todo lo que tenemos que saber sobre los sintagmas. No importa si son nominales, adjetivales, verbales, adverbiales, preposicionales, no importa. Bien, no importa para esta introducción, lógicamente, ¿vale? Yo cuando digo no importa, a menos que lo diga categóricamente, esto es una chorrada, a lo que me refiero es que no importa para lo que nosotros queremos, ¿vale? Para iniciarnos. El sujeto no es quien realiza la acción del verbo. Entonces, típica definición que nos dicen en el colegio, en el instituto, lo leeréis por internet, en vídeos de YouTube, lo que sea. Pues no, el sujeto no es quien realiza la acción del verbo, ¿vale? Entonces, y vamos a ver que por lo general todos estos sintagmas, el objeto directo, indirecto, etcétera, realmente no importa nunca la definición, ¿vale? No importa que sea el sujeto. Entonces, no es quien realiza la acción del verbo. Algunas veces lo es, otras veces no lo es, ¿vale? Entonces, realmente no importa. Luego, tampoco se identifica preguntando quién al verbo, ¿no? Este es el típico truqui que nos explican. Le preguntamos quién al verbo y eso nos dice el sujeto. Bueno, algunas veces sí, otras veces no. ¿Vale? Entonces, pues no podemos seguir una regla que funciona algunas veces sí, otras veces no, ¿vale? Entonces, cuidado con las preguntitas. Tampoco es necesariamente el primer sintagma de la oración, ¿vale? Que este es, el truqui de los profesores no está bien, pero luego el truqui que nos inventamos nosotros mismos, que es decir, bueno, pues lo primero que aparece en la oración es el sujeto, pues algunas veces sí, otras veces no, ¿vale? Entonces,
funciona nada de todo esto. Entonces, ¿cómo identificar el sujeto? Aquí viene lo importante. Muy fácil. Cambiamos el verbo a otra persona y o número. Otra persona, primera, segunda, tercera, número, singular o plural, ¿vale? Entonces, el cuerpo nos va a pedir que cambiemos otra parte de la oración, ¿vale? Pues esa cosa que tiene que cambiar porque hemos cambiado el verbo, eso es el sujeto, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver muy claro con estos ejemplos, ¿no? Se ha caído el vaso. Entonces, alguien que no sabe mucha sintaxis, ¿qué diría? Sujeto, se. Lógicamente no, ¿vale? Ahora, ¿qué puede ser aquí el sujeto? Pues tendría que ser el vaso. Bueno, pues ahora lo tenemos que comprobar, ¿no? Tenemos el verbo se ha caído, lo cambiamos de número. Se han caído, ¿no? Está en singular, lo cambiamos a plural. Y ahora se han caído el vaso. No funciona. Nos pide que cambiemos esto, ¿no? Se han caído los vasos, ¿vale? Pues como hemos cambiado el verbo, nos pide que cambiemos el sujeto. El cuerpo mismo de nativos hispanohablantes nos pide que cambiemos el sujeto. Bueno, pues eso que hemos tenido que cambiar es el sujeto, ¿vale? Y esto, como digo, es algo que nos sale intuitivamente, ¿vale? Pues eso es el sujeto. Entonces aquí se ha caído el vaso es el sujeto. Así de fácil, así de simple. Luego, me duele el pie. Otra vez, me no sería el sujeto, ¿vale? Luego, me duele el pie. Bueno, pues si yo dijera me duelen el pie, mal, ¿no? Nos dice el cuerpo que eso está mal. Y diría el cuerpo, no, es me duelen los pies. Pues si hemos cambiado el verbo y nos ha pedido el cuerpo que cambiemos el pie a los pies, plural, plural, singular, singular, pues esto es el sujeto. Y luego, por ejemplo, rodarán cabezas. Pues si dijéramos rodará cabezas, pues otra vez nos dice el cuerpo, eso no funciona. Y ahora rodará tu cabeza. Pues ahora sí funciona, ¿no? Entonces, plural, plural, singular, singular. Eso era el sujeto. Entonces vemos además que en todos estos ejemplos el sujeto no es la primera palabra. De hecho, el sujeto está después del verbo, ¿vale? Entonces no podemos seguir ese truquillo que nos inventamos de que el sujeto es lo primero y lo que va detrás del verbo es el objeto directo o lo que sea, porque vemos que no se cumple nunca en estos casos, ¿vale? Bien. Como vemos, al cambiar uno, es decir, si cambiamos el verbo, forzosamente cambia el otro. Y también funcionaría a la inversa, es decir, si cambiáramos el sujeto, nos pediría el cuerpo que cambiemos el verbo. Esto es debido a un fenómeno fundamental que hemos de conocer ya, la concordancia entre el sujeto y el verbo, ¿vale? Fenómeno fundamental, y esta palabra es una de las pocas palabras que voy a pedir que nos aprendamos porque la vamos a estar usando todo el rato a lo largo del curso de latín, de griego, etcétera, ¿vale? Concordancia. Concordancia entre el sujeto y el verbo, es decir, que cuando cambiamos uno tenemos que cambiar el otro, porque si no, no funciona. Por último, hemos de aclarar que el español es una lengua que no requiere que el sujeto aparezca siempre. Por ejemplo, el inglés siempre requiere que aparezca el sujeto, ¿vale? En esos casos, el sujeto, es decir, cuando en español no aparece el sujeto, pero siempre hay un sujeto, ¿no? Siempre en la estructura profunda siempre hay un sujeto, ¿no? Pero no necesariamente decimos él, ¿vale? Entonces, o yo, no siempre decimos yo, ¿no? Entonces, cuando no aparece el sujeto de forma explícita, el sujeto está elidido u omitido u otras palabras, ¿vale? Normalmente se usa alguna de estas. Pero está presente en la estructura profunda, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, hoy he madrugado mucho, ¿cuál es el sujeto? Yo he madrugado, ¿vale? Si dijéramos, has madrugado mucho, pues otra vez concordancia, has madrugado tú, ¿vale? Hemos cambiado el verbo, entonces tiene que cambiar el sujeto, ¿vale? Y bonus, ¿vale? Esto, un truquillo también, porque muchas veces nos confundimos, ¿vale? Pero bonus, recuerda que el sujeto nunca lleva preposición, ¿vale? El sujeto nunca lleva preposición. Bien, eso es todo lo que tenemos que saber del sujeto, ¿bien? Ahora vamos con el atributo. El atributo aparece solo con los verbos ser, estar y parecer. ¿No? Esto seguro que os suena la cantinela esta, ¿no? De ser, estar, parecer, ser, estar, parecer. Pues bueno, aquí está. A menudo inmediatamente detrás de ellos, es decir, aparece este verbo y lo que sigue es el atributo. Normalmente, no siempre, cuidado, ¿eh?
La estructura de estos verbos, los llamados verbos copulativos, básicamente los verbos copulativos son estos tres y todos los que no sean estos tres serán verbos predicativos, ¿vale? Pero de hecho vamos a ver que yo en ningún momento en esta clase voy a decir nada de verbos predicativos, ¿vale? Porque son básicamente todos menos estos tres. Entonces, pues, no hace falta nada, ¿no? Entonces, los verbos copulativos, ser, estar y parecer. Y como digo, la estructura siempre que aparezca, o bueno, no siempre, pero muchas veces que aparezca alguno de estos tres verbos, la estructura es la siguiente. Primero aparece el sujeto, luego aparece uno de estos tres verbos copulativos y luego aparece el atributo. Entonces, por ejemplo, mi perro es inteligente, ¿vale? Entonces aquí tenemos inteligente. Mi perro está tranquilo, mi perro parece feliz, ¿no? Entonces vemos que aquí siempre todo el rato es mi perro, esto es el sujeto, luego el verbo ser, estar, parecer y luego otra palabra que es inteligente, tranquilo, feliz, ¿no? Pues todo esto es el atributo. Todo esto siempre es el sujeto, todo esto siempre es el verbo, todo esto siempre es el atributo en estos ejemplos, ¿no? Pues vamos a ver que no absolutamente siempre, pero casi siempre va a ser así, ¿vale? Por supuesto, si dijéramos mi perro son inteligente, pues no funciona, ¿no? Si dijéramos son, sería mis perros, pues eso ya nos está diciendo que mis perros es sujeto, ¿no? Lo que ya hemos dicho antes no lo vamos a repetir más. Luego, solo hay una excepción importante a esto que hemos dicho. Si lo que está detrás de un verbo copulativo empieza por preposición y se refiere a un lugar, entonces no es el atributo, sino un complemento circunstancial del lugar, que lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mi perro está en el jardín. Entonces vemos que en es una preposición y en el jardín. ¿Dónde está? En el jardín, ¿vale? Entonces, esto no es el atributo. Eso quiere decir que en este caso el verbo no tiene atributo. Tiene sujeto, mi perro está. ¿Dónde está? En el jardín, ¿vale? Entonces, en este caso es una de las pocas excepciones que el verbo estar no tiene atributo, ¿vale? Pero bueno, así, esto es básicamente todo lo que tenemos que saber sobre el atributo de momento. Ahora vamos al objeto directo. Os habrán dicho, el objeto directo es el que recibe directamente la acción del verbo. Pero, bueno, primero, esta definición, bueno, no importa que sea el objeto directo. Y segundo, ¿qué es recibir una acción directamente? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé. Entonces, esa definición, bueno, ni se identifica preguntando qué al verbo, ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿no? Mi casa está en Sevilla, ¿no? Pues mi casa está en Sevilla. ¿Qué está en Sevilla? Mi casa, objeto directo. No, mi casa sería el sujeto, ¿vale? Entonces, esa pregunta está mal. No se identifica preguntando qué al verbo, tampoco se identifica preguntando otras cosas al verbo, ni sustituyéndolo por pronombres, ¿no? Concretamente por lo o los, por la o por las. Primero, porque es probable que seas leísta. Si no sabes qué es ser leísta, tampoco importa, ¿no? Y es posible que seas laísta, sobre todo si eres de la zona de Madrid y todo eso, pues bueno, ¿vale? Entonces, nada de esto, ¿vale? Este primer párrafo fuera, vamos a lo que realmente importa. El objeto directo es un complemento obligatorio, es decir, hay algunos verbos que requieren este tipo de complemento, ¿vale? El complemento obligatorio de un tipo determinado de verbos llamados transitivos. Entonces, otra palabreja que nos tenemos que aprender, ¿vale? Antes habíamos dicho esta, ahora no me acuerdo qué es lo que habíamos dicho. La concordancia. Ahora nos aprendemos otra palabreja que es transitivo, ¿vale? Palabra importante. Lo único que tenemos que aprender a este respecto es esto, ¿vale? Tenemos verbos transitivos y tenemos verbos intransitivos, es decir, no transitivos. Ahora, ¿qué es cada una de estas cosas? Un verbo transitivo es el que requiere objeto directo. Un verbo intransitivo es el que no admite objeto directo, ¿vale? Ahora me estaréis preguntando, bueno, ¿yo cómo sé que un verbo requiere o no objeto directo? Pues eso viene en el diccionario, ¿vale? De todas formas, esto con la práctica lo vais adquiriendo solo y al final es como en Matrix, ¿no? Que lo veis directamente, ¿no? Pero bueno, de
De momento nos vamos quedando con estas dos palabras, ¿vale? Transitivo requiere objeto directo, intransitivo no admite, ¿vale? Y ojo, ¿veis que no digo no requiere? No, porque no es lo mismo no requerir que no admitir, ¿vale? Es decir, un verbo intransitivo no puede tener objeto directo, un verbo transitivo necesita obligatoriamente un objeto directo, ¿vale? Entonces, estas dos palabras, importantes. Pero lo más importante es, al fin y al cabo, saber cómo identificar el objeto directo. Tenemos que intentar pasar la oración a voz pasiva. Entiendo que cualquier persona que es nativa del español sabe pasar una oración a voz pasiva de forma totalmente intuitiva, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el perro persigue el coche. ¿Cómo se hace en voz pasiva? El coche es perseguido por el perro, ¿vale? Entonces, en este caso vemos el perro persigue el coche. El perro es el sujeto, ¿no? El perro persigue. Persiguen los perros. Los perros persiguen el coche, ¿vale? Entonces, esto era el sujeto y esto es el objeto directo. Ahora, el objeto directo de la voz activa, ¿vale? El coche se convierte en el sujeto de la voz pasiva. El coche es perseguido. Los coches son perseguidos, ¿vale? Entonces, vemos que, porque aquí no importa, los perros persiguen el coche, el perro persigue el coche. No importa que sean los perros, que sea el perro, siempre es el coche, ¿vale? En cambio, cuando pasa sujeto, ahora sí funciona la concordancia. Entonces, el coche es perseguido, los coches son perseguidos, ¿vale? Entonces, el objeto directo ha pasado a sujeto, ¿vale? Vale, pues nada, así de fácil, ¿vale? Esta es la forma que siempre funciona para localizar el objeto directo. Convertir la oración a voz pasiva y luego, una vez que la hemos convertido en voz pasiva, localizamos el sujeto. Y ahora, pues, esto que es el sujeto de la pasiva era el objeto directo de la activa, ¿vale? Si el resultado del intento suena antinatural, es decir, vemos esto no funciona, nos dice el cuerpo, ¿no? Esto está mal, ¿no? Entonces, resulta que el verbo de la oración es intransitivo, es decir, el verbo de la oración no admite objeto directo y, por tanto, no hay ningún objeto directo, lógicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos, me gustan los bocadillos de espinaca, pues esta es la típica oración que los profesores al principio ponen siempre para pillar, ¿no? Con el verbo gustar, ¿no? Porque aquí cualquier persona que no sepa mucha sintaxis, pues diría, me, sujeto, gustan verbo, los bocadillos de espinacas, objeto directo, porque va detrás del verbo. Ya hemos dicho que eso de que vaya detrás o delante no importa, ¿vale? Entonces, objeto directo, vamos a comprobarlo. ¿Podríamos decir los bocadillos de espinacas son gustados por mí? Lógicamente no podríamos decir eso. Entonces, esto no era el objeto directo, ¿vale? Ya está. Este es el método que siempre funciona para localizar el objeto directo. Continuamos con el objeto directo. El objeto directo normalmente no lleva preposición. Entonces, por ejemplo, veo una mesa. Entonces, una mesa es vista por mí, ¿vale? Vemos que veo una mesa, una no es una preposición, ¿vale? Entonces, no hay preposición. Sin embargo, hay una excepción muy importante. Si el objeto directo se refiere a una persona o a un animal de compañía, etcétera, algo que esté personificado, llevará la preposición a. Entonces, por ejemplo, veo una mesa, pero a mi padre no digo veo mi padre, digo veo a mi padre, ¿vale? Veo a mi padre. Pero vemos que el verbo y la estructura es la misma. Una mesa es una cosa, entonces sin preposición. Mi padre es una persona, entonces con preposición. Pero vemos que es exactamente lo mismo, sin preposición por ser cosa, con preposición por ser persona. También diría veo a mi perro. En cambio, si fuera veo un jabalí salvaje, pues no diría veo a un jabalí, porque un jabalí no es un animal de compañía, ¿no? Entonces, veo un jabalí, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que los verbos copulativos, ser, estar, parecer, son intransitivos y, por tanto, nunca tienen objeto directo. Error muy frecuente es poner el atributo como objeto directo. Mal, ¿vale? El atributo es atributo, aparece con los verbos copulativos no admiten objeto directo. Entonces, cuidado con eso. Por otra parte, algo que crea confusión al principio es que en español lo que hay, es decir, hay un niño en el parque, ¿vale? Pues lo que hay es el objeto directo, mientras que en latín y en griego es el sujeto, igual que, por ejemplo, en inglés, ¿no? Y en otras lenguas. A lo mejor, si habláis otras lenguas, francés o lo que sea, pues creo, ¿no? En francés, bueno, ahora no
lo sé, así que me callo mejor. Entonces, volvemos al español, que es en lo que está. Hay una serpiente en mi bota. Si yo dijera, hay unas serpientes en mi bota, y vemos que el verbo no cambia cuando yo estoy cambiando esto. Entonces no hay concordancia entre el sujeto y el verbo. Eso quiere decir que esto no era el sujeto, porque hemos cambiado esto y no hemos cambiado esto. ¿Vale? Entonces, hay una serpiente, hay unas serpientes, el verbo no cambia, por lo tanto, esto no era el sujeto. Es, en español, el objeto directo. ¿Vale? ¿Vale? Eso es todo lo que tenemos que saber sobre el objeto directo. Ahora vamos con el objeto indirecto. El objeto indirecto no es el que recibe indirectamente la acción del verbo. Entonces, igual que habíamos dicho con el objeto directo, ¿vale? Esta definición, caca. Otra vez, ¿qué significa realmente recibir una acción indirectamente? Pues no significa nada. Para variar, esta vez sí le preguntamos al verbo, ¿vale? Entonces, esta es una de las preguntas que le hacemos al verbo que digo yo que funciona. Entonces, esta pregunta sí la podemos y debemos hacerla, ¿vale? Entonces, le preguntamos al verbo ¿a quién? Menos frecuentemente ¿para quién? ¿Vale? Sin embargo, es fundamental tomar una precaución. Solo podemos hacer la pregunta cuando ya hayamos identificado el objeto directo. Entonces, el orden es, primero, identificamos el sujeto, luego identificamos el objeto directo o confirmamos que no hay objeto directo. Y una vez que hemos hecho esas dos cosas, entonces ahora preguntamos a quién para localizar el objeto indirecto, ¿vale? Pero siempre en ese estricto orden. Primero el sujeto, luego el objeto directo, luego el objeto indirecto, ¿vale? Porque si lo hacemos en otro orden, como que las reglas entran en conflicto y ya nos sale mal, ¿vale? Entonces, en este orden. Entonces, solo podemos hacer la pregunta ¿a quién o para quién? Cuando ya hayamos identificado el objeto directo o hayamos confirmado que no lo hay. De lo contrario, tendremos falsos positivos, pues el objeto directo también puede responder a la pregunta ¿a quién? ¿No? Entonces, pues por ejemplo, veo a mi padre. ¿A quién veo? A mi padre. Objeto indirecto. Mal es objeto directo, ¿vale? Entonces, por eso, primero tenemos que localizar el objeto directo y luego ya sí podemos hacer la pregunta, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con los falsos positivos por hacer el orden incorrecto. Entonces, por ejemplo, doy una carta al cartero. ¿A quién? Al cartero. Ahora sí. Una carta, o sea, aquí primero, desde cero, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer aquí es, doy una carta al cartero. ¿Cuál es el sujeto? Doy, yo doy, tú das, él da, ¿vale? Entonces, el sujeto es yo. Vemos que está elidido, está elíptico, está omitido, ¿vale? Entonces, yo soy el sujeto. Luego, el objeto directo, una carta, ¿vale? ¿Por qué? Porque doy una carta al cartero. Es decir, yo doy una carta al cartero. Una carta es dada por mí al cartero, ¿vale? Entonces, esto es el objeto directo, lo hemos confirmado. Y luego, al cartero, objeto indirecto, porque responde a la pregunta ¿a quién? ¿Vale? ¿A quién doy una carta? Al cartero, ¿vale? Como vemos, el objeto indirecto siempre va a tener la preposición a, menos frecuentemente la preposición para, ¿vale? Pero casi siempre a. Como el objeto directo de persona también puede tener la preposición a, habíamos dicho, veo a mi padre, ¿vale? Entonces vemos que o doy una carta a mi padre. Entonces vemos que a mi padre unas veces va a ser objeto directo, otras veces va a ser objeto indirecto, ¿no? Entonces hay una especie de conflicto, ¿no? Esto es lo que he estado diciendo antes. Entonces, como el objeto directo de persona también puede tener la preposición a, tenemos que ser respetuosos con el orden de identificación de complementos. Una vez más, luego el objeto directo y luego ya el objeto indirecto. El objeto indirecto aparece sobre todo en dos tipos de estructuras. Entonces, una palabreja nueva, ditransitivo, ¿vale? Una estructura ditransitiva. Intransitiva es la misma palabra que ya conocíamos, ¿no? La que no requiere objeto, o sea, la que no admite objeto directo. Y ahora, ditransitiva. ¿Qué es ditransitiva? Pues si nos fijamos es algo así como dos veces transitivo, que requiere los dos complementos. Y luego tenemos la estructura intransitiva, donde solo aparece el objeto indirecto, no aparece el directo, ¿vale? La típica estructura ditransitiva es dar algo a alguien, preguntar algo a alguien, etc., ¿vale? Es siempre igual, se va repitiendo todo el rato. Mientras que no hay una típica estructura intransitiva como objeto indirecto, pero son típicos verbos como gustar o doler, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. A mi hermano le gusta el chocolate. ¿Qué diríamos si no supiéramos sintaxis? A mi hermano sujeto, le, objeto indirecto.
gusta el chocolate, objeto directo. Mal, ¿vale? Entonces, imaginemos, a mi hermano le gustan los chocolates. Esto era el sujeto y esto es el objeto indirecto que se repite aquí, ¿no? A mi hermano le, a mis hermanos les, ¿vale? Vemos que es lo mismo. O a mi hermano le duele la cabeza, ¿vale? A mi hermano le duelen los pies, le duele el pie. Entonces, esto es el sujeto y esto es el objeto indirecto, ¿vale? Entonces, pues ya está. Eso es todo lo que tenemos que saber sobre el objeto indirecto. Luego, los complementos circunstanciales. Esto es muy fácil. Los complementos circunstanciales pueden ser de diversos tipos y se identifican fácilmente mediante preguntas al verbo, ¿vale? Entonces, los complementos circunstanciales más importantes son estos de aquí. De modo, ¿cómo? Preguntamos al verbo cómo y nos sale, ¿no? De instrumento, ¿con qué? De cantidad, ¿cuánto o cuántos? De causa, ¿por qué? De finalidad, ¿para qué? De compañía, ¿con quién? De tiempo, ¿cuándo? De lugar, ¿en dónde? Entonces preguntamos, ¿en dónde? Perdón, porque vemos que de lugar no hay, o sea, no es el complemento de lugar y ya está, sino que hay 4 tipos de lugar. Es decir, ¿en dónde? Pues lo típico, oye, ¿dónde estás? Pues ese es ¿en dónde? O, por ejemplo, ¿de dónde? ¿De dónde vienes? O ¿a dónde vas? O ¿por dónde vas? ¿No? Pues, por ejemplo, voy por la carretera comarcal, ¿vale? Entonces, vemos que son 4 tipos de lugares, ¿vale? Y cada tipo de lugar tiene su propia pregunta, ¿vale? Y además esto va a ser muy importante en latín y en griego, ¿vale? Entonces, esto nos lo vamos también aprendiendo, pero en cualquier caso, vemos que es muy fácil, ¿vale? Entonces, no tiene mayor complicación. Luego, una cosa que sobre todo en el curso de latín y de griego me pregunta mucho la gente, ¿no? Porque muchas veces vamos a ver que no siempre un sintagma entra claramente en una categoría. Entonces, por ejemplo, tenemos la policía encontró el dinero enterrado con perros sabuesos. Entonces, con perros sabuesos, ¿esto es la compañía o quizá es el instrumento? Bueno, realmente tiene un poco de las dos cosas, ¿no? O depende un poco de cómo intentamos la frase, ¿vale? Entonces, no siempre es, o incluso podría ser de modo, ¿no? ¿Cómo encontró la policía el dinero enterrado? Con perros a hueso. Pero luego, ¿con qué? Con perros a hueso. O ¿junto a quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con perros a hueso. Entonces, no siempre está muy claro. La mayoría de las veces sí está muy claro que va a ser uno, pero otras veces no está totalmente claro. Entonces, no importa, no hay que obsesionarse, ¿vale? En muchos casos, determinar exactamente el tipo de complemento circunstancial es una cuestión más semántica, es decir, es una cuestión más de significado que sintáctica, que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí. Por lo que no hay que obsesionarse, ¿vale? Entonces, un consejo que os doy, no os obsesionéis con esto. Luego, el complemento de régimen, también dependiendo de la terminología, se le llama complemento de régimen preposicional, complemento, suplemento, en fin, tiene varios nombres, da igual. Yo creo que el más claro y el más utilizado actualmente es complemento de régimen. ¿Por qué de régimen? Porque rige, regir, es decir, necesita, o más bien como, regir en el sentido de, igual que un gobernante rige el país, ¿no? Es decir, gobierna un país, ¿no? Pues este es todo esto para decir al fin y al cabo, simplemente que el complemento de régimen es un complemento obligatorio de verbos que exigen una preposición, ¿vale? Es decir, hay algunos verbos que necesitan un complemento obligatorio, entonces igual que el objeto directo, pero habíamos dicho, el objeto directo en principio no tiene preposición, solo tiene la preposición a cuando es una persona. Pero hay algunos complementos obligatorios que necesitan una preposición, pues a esos los llamamos complementos de régimen. Ya está, o sea, pero básicamente es un objeto directo, pero con una preposición, ¿vale? Entonces, imaginemos, ¿no? Yo digo, me acuerdo, o sea, y a menos que ya en el contexto esté muy claro que hablamos de la historia, si yo de repente llego y digo, me acuerdo, pues alguien preguntará, ¿te acuerdas de qué? ¿No? Esa pregunta de ¿te acuerdas de qué? Nos está diciendo que necesita un objeto obligatorio, un complemento obligatorio, y que además te acuerdas de qué, que ese complemento requiere la preposición de, ¿vale? Entonces, me acuerdo de la historia. O, por ejemplo, olvídate de mí, ¿no? Pues
si imaginemos otra vez que no hay contexto y de repente decimos, olvídate. ¿Olvídate de qué o de quién? ¿No? Olvídate de mí. Entonces vemos que en este caso, otra vez, olvídate de mí. La preposición está exigida por el verbo. Y luego vemos que, de hecho, muchas veces, porque digo, es básicamente un objeto directo, pero con una preposición. Y prácticamente podríamos sustituir estas oraciones por equivalentes. Por ejemplo, recuerdo la historia. Recuerdo la historia. Y ahí sí sería objeto directo. En cambio, me acuerdo de la historia. Entonces, el verbo acordarse de algo necesita complemento de régimen. El verbo recordar necesita objeto directo. Pero son básicamente lo mismo. O, por ejemplo, olvídate de mí, pero también podría decir realmente olvídame. Y ahí sería objeto directo. Aquí es objeto complemento de régimen. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, por eso es básicamente lo mismo. La única diferencia es que haya preposición de régimen, no haya preposición, objeto directo. ¿Vale? Y luego ya lo último que necesitamos saber es el complemento del nombre. Esto en las clases más, vamos a decir, estrictas de sintaxis en lengua española y todo eso, no se ve propiamente, vamos a decir, el complemento del nombre, así como, pero bueno, lo vemos, ¿vale? Porque sobre todo para el latín y el griego es muy importante el complemento del nombre. Normalmente el complemento del nombre es un sintagma no obligatorio que empieza con la preposición de, siempre que no sea un complemento circunstancial o de régimen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, olvídate de mí. De mí es complemento del régimen, no es complemento del nombre, ¿vale? O, por ejemplo, vengo de mi casa. De mi casa es complemento circunstancial del lugar de dónde, no es complemento del nombre. Pero vemos por aquí, por ejemplo, el teléfono de mi padre, la capital de Polonia, el novio de mi prima. Pues todo esto sí es complemento del nombre, ¿vale? Entonces, bueno, creo que se entiende. Entonces, sintagma no obligatorio, normalmente con la preposición de, puede haber otras preposiciones, pero casi siempre es de. Y depende de un sustantivo. Es decir, un sustantivo es lo mismo que un nombre, ¿vale? Por eso, complemento del nombre. También podríamos decir complemento del sustantivo, pero por alguna razón siempre se dice complemento del nombre, ¿vale? Entonces, nombre es lo mismo que sustantivo. Casi siempre expresa una idea de posesión, de pertenencia o similares, ¿vale? Que es todo más o menos lo mismo, pero no, ¿vale? Entonces, el teléfono de mi padre está roto. Pues de mi padre es la persona que posee el teléfono, ¿vale? Entonces, aquí sí hay una idea claramente de posesión. En cambio, la capital de Polonia es Varsovia. Aquí no es tanto de posesión como de relación, como de pertenencia, ¿vale? Polonia propiamente no puede poseer nada porque no es una persona ni un animal, ¿no? Entonces, simplemente una idea de conexión. El novio de mi prima es bombero. Pues aquí una persona en principio no puede poseer a otra, a menos que sea su esclavo, ¿no? Entonces, esto no es propiamente posesión, sino la pertenencia, ¿no? La relación, otra vez, una relación en este caso personal, ¿no? El novio de mi prima. Eso no quiere decir que mi prima posea al novio, sino que simplemente hay una relación entre ellos, una conexión, de alguna forma, ¿no? Pero todas estas cosas vemos que son básicamente lo mismo, la misma idea similar, ¿vale? Entonces, todo esto es complemento del nombre, ¿vale? Pues ya está. Eso es todo toda la sintaxis que necesitamos saber, todo lo que necesitamos saber sobre sintaxis española para empezar, por supuesto. Lógicamente hay muchísimas otras cosas, ¿eh? Y ahora, como digo, pues vamos a practicar, ¿no? Porque toda esta teoría está muy bien, pero ahora lo que tenemos que hacer es practicar, ¿vale? Entonces, para afianzar estos conocimientos vamos a practicar un poco. Tu tarea es analizar las siguientes oraciones, que son concretamente estas 10 de aquí, siguiendo estrictamente los procedimientos que hemos explicado, indicando cuál es el sujeto, incluso si está omitido, y además intenta decir también si el verbo es transitivo, intransitivo o ditransitivo, ¿vale? Entonces, como digo, aquí tenemos 10 oraciones, te las copias en un papel, las analizas. Otra vez, insisto, no decimos el otro día vi un amigo tuyo y no empezamos, este es el sujeto, este es el predicado, luego tenemos el sintagma verbal predicado, el sintagma nominal, no sé qué, el artículo determinante, artículo núcleo, no, nada de eso, ¿vale? Simplemente, bueno, es que no quiero decir nada para no resolveros, ¿vale? Pero esto una cosa, esto otra cosa, y así, ¿vale? Los sintagmas que hemos visto arriba, y ya está, ¿vale? Entonces, hacéis esto y una vez que hayáis hecho estas oraciones, las hayáis
analizado, pues un poquitín más abajo está el vídeo mío con la corrección. Así que nada, mucha suerte y nos vemos ahora. Vamos a revisar, vamos a corregir si hace falta estas 10 oraciones. Por supuesto, este vídeo, si has llegado aquí de repente, no sabes dónde estás, no sé qué, pues primero te tienes que haber visto el vídeo de la teoría. Esto es el vídeo de la práctica, ¿vale? Entonces, primero la teoría, luego, después de haberte visto la teoría, te tienes que tú hacer estas oraciones y luego verte este vídeo para corregir esas oraciones, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo el análisis con todos los procedimientos que hemos estado viendo, etcétera, y explicando por qué es una cosa, por qué no es otra y todo eso, ¿no? Entonces, el otro día vi a un amigo tuyo. Realmente lo que siempre tenemos que hacer, lo primerito de todo, es el verbo. Y el verbo, en nuestro tipo de análisis, simplemente ponemos verbo, V, ¿vale? V o verbo completo, lo que sea. Ahora me estaré diciendo, bueno, esto realmente es el predicador, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero no, ¿a quién le importa, no? A mí no. Entonces, el verbo lo ponemos como verbo, fin. Luego, como había dicho, nada de predicado, sintagma verbal, sintagma nominal, tampoco le importa a nadie, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el verbo. Una vez que tenemos el verbo, localizamos el sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El otro día. No, el otro día no es el sujeto, ¿vale? Porque vi, yo vi. Entonces, el sujeto vemos que no está, está elidido, está elíptico, está omitido, ¿vale? Entonces, pero el sujeto es yo. Bien, entonces lo podemos poner aquí, sujeto, yo. Ahora, ya tenemos el verbo, por supuesto, que siempre es lo primero, luego tenemos ya el sujeto y ahora vamos a ver si hay objeto directo. Entonces, bueno, pues parece que a un amigo tuyo, yo diría que es el objeto directo. Entonces, a un amigo tuyo. Habíamos dicho, en principio, el objeto directo no tiene preposición. Aquí tenemos una preposición, pero habíamos dicho, una excepción importante es cuando el objeto directo se refiere a una persona, o un animal de compañía, etc. Un amigo es una persona, entonces puede ser objeto directo. Bien, ahora, ¿cómo comprobamos? O sea, tenemos sospecha de que esto es el objeto directo. ¿Cómo lo comprobamos? Pasando la oración a voz pasiva. Entonces, un amigo tuyo, vemos que cuando lo pasamos a la voz pasiva, le tenemos que quitar la preposición porque habíamos dicho que el sujeto no tiene la preposición. Entonces, un amigo tuyo fue visto por mí el otro día. Y vemos que ha funcionado, ¿vale? Y ahora, si todavía queremos comprobarlo más, como hemos dicho, que el sujeto de la voz pasiva, o sea, el objeto directo de la activa se convierte en sujeto de la voz pasiva, pues ahora comprobamos el sujeto de la pasiva con el verbo de la pasiva, ¿no? Un amigo tuyo fue visto, unos amigos tuyos fueron vistos, ¿no? Hemos cambiado uno, hemos tenido que cambiar el otro. Entonces, eso nos confirma que es el sujeto de la pasiva. Si es el sujeto de la pasiva, nos confirma que es el objeto directo de la activa, ¿vale? Entonces, lo hemos confirmado, objeto directo. Luego, objeto indirecto, ni siquiera lo buscamos. ¿Por qué? Porque lo único que podría ser el objeto indirecto sería esto, pero ya hemos dicho que es el objeto directo, ¿vale? Entonces, porque hemos dicho que siempre el objeto indirecto tiene a o para. Y lo único que nos queda ya es esto que no tiene ni a ni para, entonces no puede ser objeto indirecto. Y ahora, el otro día, de forma muy intuitiva, pues nos va a parecer que es complemento circunstancial de tiempo. Lo comprobamos. ¿Cuándo vi a un amigo tuyo? El otro día. Entonces, efectivamente, complemento circunstancial de tiempo. Y nada, ahí está. Ah, bueno, habíamos dicho también, vamos a intentar establecer si el verbo es transitivo, bitransitivo o intransitivo. Entonces, intransitivo no tiene objeto directo. Tiene objeto directo, por tanto, no es intransitivo. Luego, bitransitivo es que tiene tanto objeto directo como indirecto. No hay indirecto, por tanto tampoco es bitransitivo. Transitivo es cuando solo tiene objeto directo. Es el caso, entonces es un verbo transitivo. Vale, pues ya está. Eso es todo lo que tenemos que saber sobre esta frase. Vamos a la siguiente. La
siguiente oración tiene un pelincito más de truco, vamos a decir, pero bueno, igualmente. Lo primero, el verbo. El verbo claramente es fluye, ¿no? Del verbo fluir, ¿vale? Luego, por el campo fluye un arroyo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es localizar el sujeto. El sujeto no puede ser esto, porque hemos dicho que el sujeto nunca tiene preposición, entonces no puede ser esto. Un arroyo. En principio diríamos, bueno, el sujeto ahí detrás del verbo, no sé qué, qué raro, ¿no? Esto tiene toda la pinta de ser objeto directo. Pero hemos dicho que el orden de las palabras no importa, ¿vale? Entonces no podemos fiarnos de eso. Como esto es lo único que puede ser el objeto, el sujeto ahora mismo, porque claro, aquí yo fluye, no, tú fluye, no, él fluye. Bueno, sí, pero él fluye, las personas no fluyen en principio, ¿no? A menos que sean agua, my friend, ¿no? Entonces, no, las personas no fluyen. Entonces, bueno, pues vamos a probar con esto, ¿no? Un arroyo, parece que pueda ser el sujeto. Entonces, un arroyo fluye, ¿sí? Fluyen un arroyo. Fluyen unos arroyos fluyen, ¿sí? ¿No? Entonces, otra vez, concordancia entre el sujeto y el verbo. Resulta que esto era el sujeto. Muy bien, Joana, vamos a dejarlo hasta ahí del video en esta ocasión por el tiempo de la sesión y para que puedas realizar la actividad en cuanto a las preguntas. Las preguntas ya están en la plataforma, en la asignación del día de hoy, si no me equivoco, y de hecho nada más déjame checar los tiempos de entrega. Sí, lo tienen hasta la noche. Entonces no habrá mayor problema en cuanto a si ya realizaste ahorita tu esquema, pero te falta evidentemente responder las preguntas solamente para que las puedas contestar y tengas buen tiempo de entregar tu trabajo. Sí, Miss, está bien. Sí, ya nada más serían las preguntas y voy a checar otra vez el video para incorporar unas cositas que me llamaron la atención para el día de mañana. Correctísimo. De hecho, sí, dije, le va a súper servir y ya porque mañana, obviamente lo de mañana es con muchos más detalles, pero funciona súper bien. Sí. Muchas gracias, Miss. Gracias a ti, corazón. Que tengas un excelente día y pues gracias por tu asistencia. Igualmente, nos vemos mañana. Hasta mañana. Bye.